Marta, que salude a mi mamá. Señora. Que Marta, que salude a mi mamá. ¿A cuántas la ha saludado? Como 10 veces. Yo lo primero que... No la escucho. Ya llegó otra vez. Mírela acá. Está más saludable que don Arsenio. Sí, señor. Yo soy muy saludable. Sí, señor. Sí, señor. Soy hija de mi papá. Bien, mamá. ¿Qué tal? Bien, mamá. Ahí vamos, mamá. Bien. Gracias a Dios. Mañana, el lunes voy a visitar. ¿Qué hace con ese tenedor? Es que les iba a servir sopa a los chicos que tienen hambre. Hola, Patro. Hola, tía Janet. Hola, Patro. Hola a todos. Hola. Les va a servir Patro. Creo que ya estamos todos. Entonces yo creo que podríamos comenzar. Entonces, vamos a comenzar con la primera alabanza que nos comparte el tío Lalo, ¿listo? Entonces, mientras vemos a ver si se conecta alguien más. Vale. Sí, porque a mi mamá le hace uno a las 8. Gracias, mi amor. Uy, qué frío, Chávez. música del cielo vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
bonita alabanza, tío Lalo. Celeste o Majo es la que está ahí. Dios les bendiga. Bueno, tío Lalo. Nos gustaría que pues, colaborara con la oración. A partir del mensaje de la cruz vamos a comprender por qué nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. ¿Sí? Entonces, hoy, mañana y pasado van a ser el mismo tema, pero pues precisamente como es tan extenso para que nosotros en realidad comprendamos de corazón y nos quede claro por qué nuestro Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. Entonces, Anderson, póngale un poquito. todos, a tomar nota de cualquier cosita, de cualquier... Hola, bebé. Entonces, bueno, la idea es que ahorita con el mensaje todos estemos atentos y pues tomando apuntes, ¿listo? Bueno, tío Lalo, nos colabora con la oración. Gracias. Muchas gracias a todos. Familia, buenas noches a todos, Dios me les bendiga grandemente. Acá hay una promesa hermosa, linda, que es en Lucas 1:11, oraciones que nunca mueren, nunca están pendientes, firmes. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias al Espíritu Santo. Eres eres la promesa, Espíritu Santo. Y rogamos al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que esa promesa se aparezca en esta noche para esta hermosa familia. Espíritu de Dios, desciende con poder y gloria. Obra, Espíritu Santo, con poder y gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abre los sentidos del alma. Abre, Espíritu Santo, la mente, los sentidos del corazón también, en el nombre de Cristo Jesús, para escuchar, para entender esta hermosa palabra, esta prédica que en esta noche vamos a escuchar, Señor. Sea el poder de tu presencia, Espíritu de Dios, en cada familia, en cada hogar. Sea el poder del Espíritu Santo en cada mente, en cada cuerpo, sanando también. Sea el poder del Espíritu Santo en cada alma, en cada corazón, libertándola para la gloria tuya, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, mi Señor Jesucristo. Espíritu precioso, también toma la vida del corazón de Mauro. Obra, Espíritu de Dios, en esa vida. Lo bendecimos de una forma especial. Espíritu Santo, glorifícate en él. Obra, Espíritu Santo, dale más firmeza, dale más decisiones, más sabiduría, más inteligencia, más discernimiento tuyo, Espíritu Santo. Revélate grandemente en él. Úsalo grandemente, Espíritu Santo, para la gloria de su santo nombre, mi poderoso Dios. Gracias, Dios bueno. Gracias, Señor Jesucristo. Y sea el Espíritu de Dios moviéndose en esta familia, en nuestras familias, en nuestros hogares, poderoso Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios bueno. Gracias, mi Señor Jesucristo. Y gracias a ti, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a compartir el mensaje. Entonces, ya saben, vamos a aprender. Bueno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la sexta prédica del mensaje de la cruz. En la última prédica les expliqué por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Les dije, para que el hombre fuera verdaderamente feliz. Si el ser humano no conociera el infortunio y la desgracia, tampoco podría apreciar la felicidad. Solamente después de experimentar la tristeza, el dolor y el infortunio, podrá darse cuenta del verdadero valor de la felicidad y ser agradecido por ello. Les cuento algo. En una ocasión, un hermano había perdido la vista debido a cierta sustancia venenosa. No podía ver nada, pero después que oré por él, recuperó la visión. Me dijo que ahora podía entender lo asfixiante que es la vida para los ciegos. Hermano, en verdad no estará realmente agradecido de poder ver debido a que siempre lo ha podido hacer. Sin embargo, los que son ciegos no pueden ver todo lo hermoso que hay
en este mundo: el arco iris, el sol, la luna, las nubes y todo lo demás. Qué triste debe ser eso. Si hay alguien aquí que esté escuchando este servicio y no puede ver, espero que al recibir la oración de sanidad con fe al final de esta prédica, Dios responda a la petición de su corazón y le devuelva la vista. Como les decía, si ha pasado por esa experiencia de no ver, luego podrá estar agradecido de poder hacerlo. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para que el hombre experimentara la relatividad y lo puso junto al árbol de la vida. Dios ubicó estos dos árboles que contenían el concepto mismo de la relatividad de la vida y le explicó a Adán el significado de cada uno de ellos. El árbol de la vida da vida eterna, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal conduce a la muerte. Dios le explicó a Adán lo que era la muerte y el dolor que ella conllevaba y le mandó que no comiera de ese árbol para que no sufriera las consecuencias de ello. No obstante, el obedecer o no el mandamiento de Dios dependía del libre albedrío de Adán para que así pudiera escoger y decidir por su propia voluntad. Sin embargo, como Adán no había conocido el pecado ni la muerte, no pudo interiorizar completamente la palabra de Dios en su corazón. Es decir, no la pudo comprender y finalmente fue engañado por Satanás y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal vez algunos se pregunten, ¿cómo pudo pecar Adán si no tenía ni conocía el pecado? ¿O es que Adán ya tenía maldad en su corazón y por eso comió del árbol? Hermanos, Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no porque ya tuviese maldad dentro de sí, sino porque tenía la libertad y el libre albedrío de aceptar la maldad en su corazón. Y por propia voluntad desobedeció a Dios y comió de ese fruto. Al hacer eso, la maldad entró en su ser y llegó a saber lo que es malo. Es decir, Adán, que solo tenía buenos sentimientos en su corazón, llegó a conocer también lo que era la maldad y lo carnal. Hoy en día, cuando vemos el proceso degenerativo del pecado en el ser humano, podemos entender cómo entró la maldad en Adán. Por ejemplo, un niño que frecuentemente golpea a otros niños no ha tenido esa tendencia negativa desde su nacimiento. Por supuesto, desde el momento en que nace con pecado original, tiene ya una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, es necesario que haya cierto proceso voluntario de aceptación para que el golpear a otros se haga un hábito en él. Primero, verá a alguien más golpear a otros e imitará eso. Y al hacerlo y ver que el otro niño comienza a llorar, sentirá que eso es divertido y lo volverá a hacer una y otra vez. Si continúa repitiéndolo, se le volverá un hábito y así se acostumbrará a golpear a otros niños. Sucede lo mismo con los adultos cuando aprenden a beber licor o a fumar. No conocen el sabor de la bebida ni del cigarrillo cuando lo hacen por primera vez. Incluso ni les gusta, pero como continúan haciéndolo, llegan a agarrarle el gusto. Le preguntó, ¿acaso el cigarrillo le gustó desde el principio? Tal vez se mareó, tosió y no se sintió bien la primera vez. Probablemente habrá pensado, ¿por qué fuma la gente? No obstante, como sus amigos fumaban, usted los imitó y finalmente le cogió el gusto al cigarrillo. Si desarrolla un hábito y le agarra el gusto, entonces no podrá controlarlo, se volverá un adicto. Lo mismo sucede con el alcohol. A pesar que el licor no es de ningún provecho para el cuerpo, una vez que lo beba 1 o 2 veces y el alcohol comience a estimularlo, se volverá adicto a él. Incluso llegará a un estado en el que no podrá controlarse. Su cuerpo también se debilitará y habrá efectos secundarios. Y si continúa haciéndolo, no podrá dejarlo y se volverá
alcohólico. Pasa lo mismo con los que hablan malas palabras o con los que se enojan muy rápido. Si dice una o dos groserías, tal vez lo encuentre divertido. Entonces querrá hacerlo una y otra vez y a la larga acabará hablando muchas lisuras. Y aún en este caso, usted no se dará cuenta de ello. No sé mucho sobre lisuras. Sin embargo, algunas veces puedo ver esto y realmente me quedo muy sorprendido. Antes de inaugurar nuestra iglesia, a comienzos de los años 80 o en los 70, las malas palabras eran diferentes a las actuales. Incluso ahora entre amigos se saludan y se despiden con groserías. Sería ilustrativo que les dijera algunas de esas malas palabras de mi época, pero no las puedo pronunciar. Nunca lo hice. De cualquier forma, los muchachos en la actualidad se saludan y se despiden con lisuras. Es lo mismo con la mentira. Si miente una o dos veces y engaña a otros, eso al principio quizás lo divierta. Luego ya mentirá porque le conviene. Entonces la mentira se volverá un hábito en usted. Y lo peor es que ni siquiera se dará cuenta que está mintiendo. Por eso, si alguien le dice que no mienta, usted a su vez le preguntará ¿cuándo ha mentido? Usted miente todo el tiempo y, sin embargo, no se da cuenta de ello. Si usted es una de esas personas, por favor, le ruego, corríjase y no vuelva a mentir. Es lo mismo cuando uno se molesta o se irrita. Si lo hace una o dos veces, lo hará cada vez con más frecuencia. Al final, se volverá un hombre amargado que se irritará por cualquier cosa. Sucede lo mismo con la cólera. Si se disgusta y alguien le pregunta por qué está enojado, usted le responderá que no se ha enojado, que ha hablado en voz alta porque la otra persona no entendía lo que quería decir. Interpretará a su favor el hecho de haberse enojado. No obstante, para los demás, su reacción será muy dura. Hermanos, es muy desagradable enojarse y alterarse a cada rato. En especial, las hermanitas deben saber que si se disgustan, a menudo les van a salir horribles arrugas en su rostro. Así que, por favor, no se enojen ni se disgusten. Solo así llegarán a ser hijos santos de Dios. Como les decía, si continúan practicando esos pecados, entonces esos pecados se enraizarán en sus corazones y se harán un hábito en usted. Estimado público, una pregunta. ¿Sabe usted cuál fue el resultado del pecado del hombre al ceder a la tentación de la serpiente y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Como lo declaró Dios, ciertamente morirás. El hombre tuvo que enfrentar la muerte, es decir, su espíritu murió. Ya no tuvo más comunión con Dios y se convirtió en esclavo del diablo y de Satanás. Romanos capítulo 6, versículo 16 menciona: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, por favor escuchen bien la escritura, sea del pecado para muerte. Si obedece al pecado, estará obedeciendo al diablo, quien controla y rige sobre los que pecan. Por lo tanto, el resultado es la muerte, que es el infierno. Continúa el pasaje, o sea, de la obediencia para justicia. Si obedece a Dios y al Señor, al final llegará a ser justo y santo, obtendrá la vida eterna en el reino de los cielos. Como he dicho, Adán obedeció al pecado, por eso se convirtió en esclavo del diablo, el gobernante del poder de las tinieblas. Al hacer eso, Adán tuvo que entregarle toda la autoridad que Dios le había dado. Génesis capítulo 1, versículo 28 cita: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios le está hablando a Adán y a Eva. Continúa el pasaje: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como está escrito, el primer hombre, Adán, tenía la autoridad para señorear y gobernar sobre todas las cosas. Sin embargo, desde que Adán se hizo esclavo del diablo, toda su autoridad como señor de toda la creación fue transferida al diablo.
Podemos confirmar este hecho en Lucas capítulo 4, versículo 6. Este pasaje nos narra que mientras le estaba mostrando todos los reinos de la tierra, el diablo le dijo a Jesús, y le dijo el diablo, a ti te daré. Es decir, el diablo daría a Jesús. Prosigue el versículo, toda esta potestad y la gloria de ellos, es decir, la autoridad que el diablo tenía. Continúa la cita, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Hermano, en el principio, Dios no dio esta autoridad al diablo. Alguien más debió habérsela dado. Un ejemplo, digamos que usted me ha dado un libro. Ahora, ese libro es mío, y como es mío, se lo puedo dar a quien yo quiera. Por eso dice el pasaje, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás estaba tentando a Jesús diciéndole que si se postraba delante de él, le daría su autoridad. En un principio, el diablo no tenía la autoridad sobre todos los reinos del mundo. Después le fue entregada. Es decir, Adán se la transfirió. Dios le dio esa autoridad a Adán y Adán la perdió en favor del diablo. El diablo ha incentivado al ser humano a caer más y más en el pecado y la maldad. Así, luego de la desobediencia de Adán, se hicieron esclavos del pecado. Con el tiempo, el corazón del hombre se volvió cada vez más y más malvado y el mundo se llenó más y más de pecado. Satanás ha traído y traerá más pobreza, llanto, tristeza y dolor a todos aquellos que viven en el pecado y finalmente los llevará al infierno, esto es, a la muerte eterna. Amados hermanos en Cristo, la pregunta es, ahora, ¿qué debe hacer el hombre? ¿Tendrá que permanecer siendo esclavo del diablo toda su vida y finalmente ir al infierno? Si Dios hubiese deseado que el hombre fuera al infierno, Él, sabiéndolo todo, en primer lugar, no lo hubiera creado. Además, no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para que el hombre fuera cultivado en esta tierra. La voluntad de Dios al crear al hombre es guiarlo al eterno reino de los cielos, luego de haber sido cultivado y de conocer la relatividad de las cosas en este mundo. Pero aun cuando experimente todo esto, no podrá entrar al reino de los cielos si vive en el pecado. Dios, incluso sabiendo, antes de planear el cultivo del ser humano, que Adán comería del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, preparó también desde ese mismo momento el camino para la salvación de toda la humanidad. Ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Espero que, a través de este mensaje, comprendan en forma clara que Jesucristo es el único camino para ser salvo. Oro en el nombre del Señor para que puedan recibir a Jesucristo como su único Salvador y así entrar al reino de los cielos. Querido público, la pregunta que se deben estar haciendo es: ¿de qué forma alguien que es pecador puede ser salvo? Más aún, si se tiene en cuenta que el hombre nace en pecado, come, vive, aprende, estudia y crece y se desarrolla en el pecado. Si Dios puede hacerlo todo, ¿no podría acaso perdonar incondicionalmente a todos los pecadores, destruir al diablo y salvar a toda la humanidad? Y así no habría necesidad del cultivo del ser humano. Hermanos, Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia. Hace todas las cosas de acuerdo a leyes y principios. Por ello, perdonar a los pecadores y salvarlos debe ser hecho correctamente de acuerdo a su justicia. Para salvar a la humanidad conforme a esta justicia, Jesús tenía que morir en la cruz. Al llevar Jesús todos nuestros pecados, Dios nos pudo perdonar y así el camino al reino de los cielos fue abierto para todos los que creen en el Señor. Si Dios solo fuera amor y no fuera justo, todo el orden de este mundo colapsaría. No habría libre albedrío. Le pregunto, ¿qué sucedería si Dios no fuera justo? Yo tan solo tendría que ponerlos en fila y orar para que Dios los bendijera. Simplemente tendría que orar para que Dios los prosperara con más de 1,000, 5,000 o incluso $10,000 de diezmo. Entonces, Dios los bendeciría automáticamente.
Sin embargo, ¿sería eso justo? Si estuvieran enfermos, oraría por cada uno de ustedes para que Dios los sanara. Y si todos sanaran, le pregunto, ¿sería eso amor? ¿Sería eso justo? Dios es soberano y bendice si uno está preparado para recibir esas bendiciones. Lo sana si ha dejado el pecado y si tiene la suficiente fe para recibir esa sanidad. Entonces podré orar por usted y Dios obrará de acuerdo a su nivel de fe. Esa es la justicia de Dios. Este es también el cultivo del ser humano. Si solo por desearlo fueran bendecidos y si sanaran simplemente por una oración, es decir, si Dios no aplicara ningún criterio de justicia, entonces todo el mundo vendría a esta iglesia. Se oraría por todos y todos serían bendecidos. Y si todos fueran al cielo de esa manera, no tendría sentido ni razón que Dios cultivara al ser humano. Tampoco habría necesidad de tener fe ni de esforzarse por desechar la maldad ni por santificarse. Pero tal como está escrito, la paga del pecado es la muerte. Jesús tuvo que sufrir el castigo de la muerte al pagar en la cruz por el pecado de todos los pecadores. Si creen en este hecho y aceptan a Jesús como su Salvador, serán justificados por fe. Podrán escapar al castigo de la muerte eterna al recibir perdón por medio de la sangre de Jesús y saldrán de la opresión del diablo porque serán hijos de Dios. Entonces Dios los podrá bendecir y podrán vivir una vida en victoria superando toda prueba y dificultad. Quizás los que no creen en el Señor se preguntarán ¿por qué solo se puede ser salvo creyendo en Jesucristo? Los que tengan esta clase de duda, por favor escuchen atentamente. Se dice que hay muchas religiones y se cuestiona cuando afirmamos que Jesús es el único Salvador. También se duda cuando aseveramos que solo se puede alcanzar la salvación por medio del cristianismo. Sin embargo, Hechos capítulo 4, versículo 12, claramente señala lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermanos, Dios dice que no ha dado otro nombre, sino solo el nombre de Jesucristo para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Ningún otro, sino solo Jesús, puede ser el Salvador. Y si no acepta a Jesucristo como su Salvador, no podrá ser salvo. La pregunta es, ¿por qué Jesús es nuestro único Salvador? Jesús es nuestro único Salvador porque reúne las condiciones necesarias para hacerlo y porque, tal como hay leyes en este mundo, cumple también con las leyes del reino espiritual. Sea que el hombre vaya al infierno o reciba perdón y salvación, ambas cosas se cumplen por leyes en el mundo espiritual. Hay una ley en el reino espiritual que determina que la paga del pecado es la muerte. Por esa razón, luego del pecado de Adán, todo ser humano estaba destinado a morir. Al pecar, Adán se convirtió en esclavo del diablo porque hay una ley del reino espiritual que establece que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. De la misma forma, liberar al hombre del castigo de la muerte eterna y darle salvación también debía de efectuarse de acuerdo a la ley del mundo espiritual. La pregunta es, ¿cómo puede el ser humano que es pecador recibir perdón y salvación? Podemos encontrar la respuesta en la Biblia, en la ley de la redención de la tierra. Levítico capítulo 25, versículo 23 al 25, menciona: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es decir, es de Dios. Prosigue la cita: pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Nuestro verdadero hogar está en el reino de los cielos, donde mora nuestro Padre. Somos extranjeros y forasteros en este mundo. Continúa el pasaje: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido.
Hermano, esta es una ley relativa a la compra y venta de la tierra en Israel. No solo se aplica, de hecho, a la tierra física, sino también al hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Dios dividió la tierra de Canaán entre el pueblo de Israel conforme a sus tribus y familias. Sin embargo, en un principio, la tierra le pertenecía a Dios, por lo que el pueblo no podía vender a perpetuidad la tierra que había recibido. Y si, debido a su pobreza, debían vender la propiedad, un pariente cercano podía pagar el precio de la tierra y redimirla, es decir, podía volverla a adquirir. Normalmente, una vez que se vende una propiedad, todos los derechos se transfieren al nuevo dueño. Es algo raro ver que el comprador devuelva la propiedad adquirida, incluso si le ofrecen alguna compensación. Ahora bien, si no desea venderla, no se podrá hacer nada al respecto. Si el propietario no desea venderla ni siquiera al doble del precio, no podrá obligarlo. No obstante ello, la ley en Israel establece que aun si el nuevo comprador del terreno no desea volver a venderlo, pero aparece un pariente cercano al propietario original y pague el precio de la propiedad, entonces deberá devolver el terreno. Esta ley de la redención de la tierra muestra la manera como el ser humano pecador puede ser redimido, es decir, cómo puede ser salvo. Y es porque esta ley está directamente relacionada con el hombre quien fue hecho del polvo de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19 menciona: con el sudor de tu rostro. Es Dios hablándole a Adán. Prosigue la cita: comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Génesis capítulo 3, versículo 23 añade: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. También en Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8, Jesús nos habla del corazón del hombre comparándolo con un campo de cultivo, es decir, con la tierra. Dios expulsó al hombre del huerto del Edén y lo desterró a esta tierra. Como fue creado del polvo de la tierra, Dios lo envió para cultivar esta tierra de la cual fue formado. Sin embargo, hay muchos, incluso teólogos, que malinterpretan este pasaje y piensan que el jardín del Edén está ubicado en alguna parte del Oriente Medio y aún ahora lo están buscando en el desierto. Bueno, retomando el tema, estas dos leyes tienen relación directa la una con la otra, es decir, la ley que establece la paga del pecado para el hombre, quien fue creado del polvo de la tierra, y la ley de la redención de la tierra. Exactamente como la tierra en Israel le pertenece a Dios, también toda la autoridad de Adán le pertenecía a Dios. Por eso no podía ser vendida a perpetuidad. Adán, quien fue creado por Dios, y todos los descendientes nacidos de Adán y Eva, todos le pertenecen a Dios debido a que la semilla de vida ha sido dada por Dios. Por eso no pueden ser vendidos a perpetuidad. Si hay alguien quien reúne las condiciones necesarias para redimirlos, entonces lo podrá hacer. Este es el principio que se estableció cuando Adán pecó y fue entregado en las manos del diablo. En 1984, Dios me reveló este mensaje de la cruz. Ahora bien, a pesar que Adán pecó y pasó a ser esclavo del diablo y le entregó toda su autoridad, si se presentaba alguien calificado para redimir la tierra de acuerdo a la ley, el diablo tendría que devolver esa autoridad. Como el diablo sabía esto, siempre estuvo pendiente observando quién podía ser el Salvador. Por eso, si alguien hacía milagros y señales, intentaba matarlo, creyendo que podía ser aquel que podía redimir la tierra, es decir, el Salvador. Cuando nació el Señor
y fue reconocido por los magos del oriente, el diablo instigó al rey Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. Como el diablo sabía que en algún momento vendría el Redentor, permanentemente trató de matar a aquellos que manifestaban el poder de Dios. Fue lo mismo hace 2000 años y aún lo es hoy en día. Naturalmente, el Salvador ya vino. Sin embargo, para impedir que las almas sean salvas, el diablo siempre procura matar a los siervos de Dios. Como les decía, era necesario que alguien calificado pudiera redimir la vida de Adán, quien por su pecado había caído de la gracia de Dios. Esa persona sería el Salvador de la humanidad. Dios, quien planeó el cultivo del ser humano para formar a sus verdaderos hijos, creó un plan para que el Salvador redimiera también a Adán. Puesto que sabía que Adán comería del árbol de la ciencia del bien y del mal y que debía haber un Salvador, Dios preparó y calificó a esa persona. ¿Qué tal si ahora vemos quién puede estar calificado para ser el Salvador? Tal vez pueda ser usted. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. No es usted ni tampoco yo. Jesús es el único calificado para salvar a la humanidad de acuerdo a la ley de la redención de la tierra. Él es el único desde la creación. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿cuáles son estas condiciones del Salvador de acuerdo a la ley de la redención de la tierra? Son 4 condiciones y vamos a verlas una por una. La primera condición del Salvador es que debe ser un hombre, es decir, un ser humano. Tal vez pueda decir que usted también cumple con esta condición porque también es un ser humano. Sí, tiene razón. El Salvador debe ser un hombre. Usted es un ser humano, no un perro, ni un caballo, ni ningún otro animal. Por lo cual reúne esta primera condición de las 4 para ser el Salvador. Como lo establece la ley de la redención de la tierra en Levítico, capítulo 25, versículo 25, que señala: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. El que puede redimir la tierra vendida debe ser el pariente más próximo. De la misma manera, para redimir al hombre que debido a su pecado ha sido vendido al diablo y a Satanás, el Redentor debía ser pariente de Adán. Ser pariente de Adán se refiere a un ser que tenga espíritu, alma y cuerpo, tal como lo tenía Adán. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 señala: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, como la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, la resurrección de los muertos también debe llegar a través de un hombre, lo cual quiere decir que el Salvador debe ser un hombre. Por eso, una de las condiciones del Salvador es que debía ser un hombre. Es decir, para del pecado del ser humano, el Redentor debía ser un hombre. Por eso Jesús, nuestro único Salvador, tuvo que venir a este mundo como un ser humano. Sin embargo, Él es el Hijo de Dios y proviene de Dios Padre, el Creador, y tiene el poder, la autoridad y la gloria de la deidad. La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús nacer como hombre? La primera parte de Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice de Jesús: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la segunda parte de Juan capítulo 1, versículo 1, cita: y el verbo era Dios. Sí, hermano, el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y ese verbo
es Dios. Quiere decir que Dios, quien es el Verbo, adoptó un cuerpo físico de carne y hueso y vino a este mundo. Como el Salvador debía ser un hombre, nuestro Señor tuvo espíritu, alma y cuerpo. Por esa razón, al morir en la cruz, oró diciéndole al Padre: encomiendo a ti mi espíritu. Sí, hermano, Jesús tenía espíritu, alma y cuerpo exactamente como nosotros. Por eso, aun cuando fue concebido por el Espíritu Santo, es pariente de todos nosotros. ¿Me dejo entender, hermanos? Lo que les estoy diciendo está directamente relacionado con su vida, así que deben entenderlo claramente para que nadie pueda engañarlos. Jesús nació del vientre de una mujer y creció hasta llegar a ser hombre para redimir a la humanidad de sus pecados. Y como todo ser humano, tuvo necesidad de dormir, de comer. Sintió sed, gozo y tristeza. Lo podemos leer en la Biblia. Jesús se quedó dormido en una barca, comió y también tuvo sed y pidió agua. Se alegró, se afligió y lloró en más de una ocasión. Asimismo, cuando fue azotado y colgado en la cruz, se desangró y sintió dolor. Tal vez se pregunte si históricamente hay evidencias de la existencia de Jesús. Claro que sí las hay. Y ustedes la tienen en sus hogares, en sus dormitorios. Son sus calendarios o almanaques. Y es la historia de la humanidad que, tomando como punto de partida el nacimiento de Jesús, se divide en dos etapas. Hoy en día, la historia se divide con las siglas AC y DC. AC significa antes de Cristo, es decir, antes que Jesús naciera. Y DC significa después de Cristo y se refiere al tiempo después del nacimiento de Jesús. Cuando decimos que estamos en el año 2013, 2014 o 2020 después de Cristo, queremos decir que hace 2000 y tantos años Jesús nació y vino a este mundo como hombre. El Salvador Jesucristo, en quien creemos, quien es el Verbo, vino a esta tierra en carne y vivió entre nosotros. La historia confirma este hecho. Incluso los no creyentes tienen calendarios. El año 2013, 2014 o cualquier otro año significa que han pasado 2000 y tantos años desde que Jesús vino a esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Pues no hay nada que creer. Esto es un hecho histórico. Para creer esto, no hay que tener fe. Tan solo viendo esa inmensa evidencia en la historia que es el nacimiento de Jesús, podemos concluir con toda seguridad que Jesús vino a este mundo como hombre. Jesús es el Hijo de Dios, pero como vino a esta tierra como hombre, cumple con la primera condición del Salvador. El segundo requisito del Salvador es que no debe ser descendiente de Adán. Todos los descendientes de Adán son pecadores. Siendo uno mismo un pecador, no puede pagar por el pecado de otros. Por ejemplo, supongamos que hay dos hermanos. El menor debe una gran suma de dinero y debe ir a prisión. Pero si el hermano mayor paga la deuda, el menor no tendría que ir a la cárcel. Sin embargo, si el hermano mayor tuviera también una gran deuda que pagar y tuviera igualmente que ir a prisión de no hacerlo, no podría pagar la deuda del hermano menor. No importa lo mucho que desee pagar la suma que adeuda su hermano menor, no podría hacerlo. Hermano, a pesar que alguien desee redimir la tierra vendida por su pariente, si también es pobre y ha vendido igualmente su tierra, no estará en condiciones de redimir la tierra del otro. De la misma manera, el Salvador, quien puede redimir al ser humano de sus pecados, debe ser un hombre, pero al mismo tiempo no debe ser pecador. Ahora bien, como Adán pecó y todos sus descendientes han heredado
ese pecado original, ningún ser humano que descienda de Adán podría ser el Salvador que redima a otros de sus pecados. Por eso, el Salvador, aun cuando debe ser un hombre, no debe ser descendiente de Adán, porque todos los descendientes de Adán son pecadores. Digan amén si estoy siendo claro. Así que, como los descendientes de Adán son todos pecadores porque nacen con el pecado original, ellos mismos están destinados a la muerte. Por tanto, no pueden redimir a otros de sus pecados. Todos los seres humanos son descendientes de Adán y, en consecuencia, son pecadores. No importa de qué raza sean o de qué país provengan. Si van a sus ancestros, encontrarán que finalmente solo hay un último ancestro, y este es Adán. Por eso, entre los seres humanos no hay alguien quien cumpla con esta segunda condición para ser el Salvador. Solo Jesús, quien vino a este mundo como hombre, no es descendiente de Adán a pesar de ser hombre. Por eso cumple la segunda condición del Salvador. En este punto, hay algo que deben comprender claramente. Le pregunto, ¿es la Virgen María descendiente de Adán o no? Sí, sí lo es. El Salvador no debía ser descendiente de Adán. No obstante, ella sí lo es. Ahora bien, si alguien proviene de la línea de sangre de Adán, esa persona no puede ser el Salvador. Lo que estoy diciendo es que si Jesús hubiese recibido la semilla de vida del óvulo de la Virgen María, no podía ser el Salvador. En consecuencia, como el Salvador debía ser un hombre y, sin embargo, no debía ser descendiente de Adán, Dios hizo que el Salvador no recibiera la semilla de vida de un ser humano. Es decir, no recibiera los genes del espermatozoide de un hombre ni del óvulo de una mujer. Hizo que el Salvador fuera concebido por el Espíritu Santo. Por eso, Jesús no desciende de Adán. Entonces, si el Verbo vino a esta tierra y tomó forma humana, le pregunto, ¿sería acaso posible que tuviera una madre terrenal? Dios es el Alfa y la Omega y no tiene principio ni fin. Entonces, ¿acaso puede tener madre? Claro que no. La Virgen María también es un ser humano. Nació por la unión de genes humanos, la semilla de vida del hombre. Si fuera la madre de Jesús, tampoco nuestro Señor podría ser el Salvador, porque eso significaría que Jesús también es descendiente de Adán. Como habría recibido sangre de Adán, no podría ser el Salvador. Espero que todos puedan entender esto. Repito, para llegar a ser el Salvador, no debía descender de Adán. No podía entonces recibir sangre de vida de Adán o de un espermatozoide o un óvulo de un descendiente de Adán. Por lo tanto, la Virgen María no es la madre del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué decimos que todos los descendientes de Adán son pecadores y por qué Jesús, a pesar de ser hombre, no es descendiente de Adán? Sobre esto predicaré en el siguiente culto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, y vi, relate el apóstol Juan. Continúa la cita, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hermanos, en este pasaje, el rollo en la mano de Dios es un libro que es como un contrato hecho por Dios de acuerdo a la ley de la redención de la tierra. En Israel, luego que la tierra es vendida, se suscribe un contrato y lo sellan luego de poner los sellos tanto del comprador como del vendedor. Uno de los contratos es guardado en el depósito del templo y si un pariente viene y redime la tierra, se saca el contrato, se rompe el sello y se destruye el contrato. De igual forma, para redimir a la humanidad que fue vendida debido a sus pecados y poder romper el sello del contrato, debía haber alguien calificado para hacerlo y que sea pariente cercano de Adán. Los versículos subsiguientes 3 y 4 citan, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermano, ¿quién
es el que habla. Es Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien escribió el libro de Apocalipsis. Lloraba mucho, dice el apóstol. En ese momento, uno de los ancianos en el reino de los cielos consoló a Juan diciéndole: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermano, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, se refiere al Señor Jesucristo. Está diciendo que el Señor Jesús, de acuerdo a la ley de la redención de la tierra, puede redimir a la humanidad de sus pecados. Espero que a través del mensaje de hoy y de los sucesivos comprendan que solo Jesucristo es el único Salvador del ser humano. No solo deben decir que creen en el Señor, sino deben entender y saber realmente por qué solo Jesús es el único calificado para ser el Salvador. Entonces tendrán fe espiritual, y al comprender claramente por qué la salvación solo se halla en el cristianismo y por medio de Jesús, podrán vivir una vida cristiana en victoria, confiando plenamente en el poder del Señor. Oro en el nombre del Señor para que al tener este encuentro personal con el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, y creyendo firmemente en Él de corazón, puedan llegar al eterno reino de los cielos como hijos salvos de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos.
Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad, que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uf, mucha información, muchísima información y yo sé que hay muchas cosas que muchos de nosotros no conocíamos. Entonces, la verdad, es un privilegio poder tener este mensaje, créanme que sí. Y yo mismo encontré varias cosas hoy que no había comprendido y son muy profundas. Entonces, al final, yo voy a compartir mi partecita, ¿listo? Entonces, me gustaría primero escucharlos, saber qué impresión tienen de este mensaje. Digamos, lo bonito aquí es que estamos personas que aún hasta ahora estamos comenzando a conocer de Dios y también personas que llevamos mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que podemos ver qué hubiese pasado si los que llevamos mucho tiempo hubiésemos escuchado este mensaje hace mucho tiempo, ¿sí? Y de pronto, ¿cómo lo hubiésemos valorado? O sea, la verdad, vuelvo y digo, es un privilegio poder tener este mensaje y precisamente eso fue una de las partes que más me quedaron del mensaje de hoy. Que es un verdadero privilegio poder vivir en este tiempo, porque si hubiésemos vivido hace 100 años, no hubiésemos podido tener la oportunidad de conocer esta verdad. Es impresionante, muy bonito. Bueno, familia, me gustaría escuchar, a ver la opinión de cada uno, a ver cómo qué encontraron de nuevo, qué aprendieron, qué descubrieron, y pues cómo podemos poner en práctica esos detallitos que aprendimos en nuestras vidas. ¿Quién se anima primero? Empezando. Hola. Vale. Hola, tía. Pues empecemos los que estamos empezando, ¿no? Pues un aporte pequeñito. El mensaje de la Cruz 6 nos pregunta, ¿por qué Jesucristo es el único Salvador? Él es nuestro único Salvador. Y nos hace la pregunta, ¿no? Bueno, pues que me llame la atención lo que haya entendido aquí lo de Romanos 6:16. Dice, ¿sabéis si os sometéis a alguien como no puedo leer bien, ¿cómo es? Bueno, para obediencia sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, pues seamos la obediencia para justicia. Es lo que tenemos que poner en práctica, que seamos siempre obediencia para justicia, porque nuestro único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Pues ese aporte así pequeñito y una palabra tan bonita donde nos dice, Dios es el alfa y omega y no tiene principio ni fin. Es una palabra muy hermosa, llama mucho la atención. Un aporte pequeñito, pero ahí vamos. Tía, pequeñito, pero grandísimo. Es inmensamente grande este aporte, tía, porque, digamos, esto es lo que nosotros estamos viendo, que nos enseña toda la palabra y que no se enseña normalmente. ¿Y qué es? Que nosotros debemos vivir conforme a la palabra en obediencia para justicia. Sí. Entonces, eso es impresionante porque esto es la base
de la enseñanza directa del Espíritu Santo en este tiempo. Por eso la palabra dice que cuando venga el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es eso? Que debemos obedecer la palabra, obedecer los mandamientos. Algo que, aunque estamos en el tiempo del Espíritu Santo, lamentablemente no se enseña. Es algo triste. Pero qué bonito, tía, que su merced resalta esta partecita, porque la verdad yo no la había visto en el mensaje de hoy. Súper chévere. Muy, muy, muy chévere, tía. Súper. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Tío Alberto, vale. Escuchamos, tío. Gracias Dios por permitirnos ver los dos árboles, el del camino del bien y el del camino del mal. Pues uno con experiencia de verdad que uno ha vivido un poquito de cada uno. Pues hemos dicho de pronto malas palabras y de pronto hay momentos que se le salen a uno y Dios mío, perdónanos, ¿no? Entonces Él nos muestra muchas maravillas que nos enseña por el camino. Él habla aquí con estos ojos que podemos ver, nos da el arco iris para que lo miremos, lo disfrutamos, la luna. Hay muchas cosas que con la maravilla del mundo que Él nos ofrece y nos está dando siempre. Él quiere lo mejor para nosotros. Él, por decir algo, hay como que se preocupa para que nosotros vivamos una vida, así como se dice, bonita, chévere, que en el pecado que vivimos, que cambiemos, que limpiemos un poco nuestro corazón. Ejemplo, nos habla también de que cuando hay corrección, ejemplo, cuando mi mamá nos decía, vaya Palomito, me trae tal cosa, y uno a veces se ponía uno a jugar, a veces se ponía uno a entretenerse en otras cosas, pero cuando la veíamos brava, y sí corríamos a hacerle caso. Entonces, aquí está nuestro Señor también, como cuando manda, ejemplo, porque es que hay muchos, en todo lo que hemos leído, en todo lo que hemos visto, cuando veía que algo estaba mal, pues Él, lógicamente, con algo, llegaba y nos decía, bueno, esto no hay que hacerlo porque está mal. Y entonces ese es el ejemplo que también uno para los hijos, también uno para un hermano. Me gusta mucho lo de Lalito, nunca vean, él nunca, por decir algo, cuando vemos que alguien está en mal, oremos por esa persona, es ayudarle. Por ejemplo, para lo que hemos visto, que no seamos como ese niño que sin dudarlo él va hacia él y alguien le pone el tropezón y a veces una sola palabrita de pronto lo desanima a la otra persona. Entonces, por ejemplo, esto tan bonito que vamos a orar por esta persona, es muy bonito porque cambia eso es como una semilla de vida que también dice un pedacito de que le aportan a uno. Entonces, uno así como se dice, uno lo agradece porque, ejemplo, espiritualmente lo ayudan a uno y no como le escucha a uno de pronto por ahí anteriormente lo veía y de pronto no me animaba también a eso, ¿sí? Que un pastor a veces, bueno, por ejemplo, si uno entra a una iglesia, si uno está escuchando la palabra, si uno se reúne a un grupito, pues no es para, o sea, ejemplo, para tratar de hacer el bien y no interrumpir ni hacer el mal. Entonces, lo más bonito es aportes que sean bien positivos, aportes que le dan a uno de seguir adelante. Es muy bonito y ante Diosito es muy bonito esas cositas tan bonitas, esas oraciones tan bonitas que escucha uno y lo motivan a uno a seguir por ese camino, porque Él le dice, así como le pone uno esos ojitos que mira, que por el camino, le pone uno el camino de la salvación, le pone uno muchas cositas bonitas. Entonces yo digo que no hay que desperdiciarlas, ¿no? Y muchas gracias, familia, por esas oraciones, por esta enseñanza, y Dios me los bendiga. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Yo creo que, en serio, aquí la tía Janet y el tío Norberto nos inician sorprendiendo a todos y sobre todo a los que llevamos mucho tiempo, porque ustedes vieron cosas que creo que ninguno vio. Y eso es muy bonito porque acá vemos que un corazón
entre más limpio esté el conocimiento del mundo, hablándolo supuestamente espiritualmente, sí lo digo porque, vuelvo a decir, lamentablemente la verdad no se enseña. Entonces, lo bonito de los nuevos es que en este momento están conociendo directamente la verdad, ¿sí? Sin que sea tergiversada, sin que sea modificada, sin que sea adulterada, así como lo dice la palabra. Y lo que dijo el tío es muy importante, y yo nunca lo había visto de esa manera, tío. Describir los dos árboles que Dios puso en el centro del huerto del Edén como el camino del bien y el camino del mal. Yo nunca lo había visto, tío, y es así tal cual. O sea, creo que esta es una muestra de por qué la palabra nos dice y nos afirma que los primeros serán últimos y los últimos primeros, tío. En serio, es un privilegio que ustedes tienen de comenzar escuchando la verdad, y pues el ideal es continuar, avanzar, nunca desmayar, y créanme que si lo hacen de esa manera van a llegar hasta superar a los que llevaban mucho tiempo, tío, y eso es en serio un gran privilegio. Tía Janet, para que lo aprovechen, en serio. Créanme que bienaventurados los que escuchan la verdad sin ser adulterada. Eso es impresionante lo que estamos aprendiendo hoy. Muy bonito, tíos. Súper chévere. Gracias. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Al tío Fred. Le escuchamos, tío Fred. Pero a mí me gustó Levítico 23. Ese es Levítico 25-23, donde dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Algo bonito y acá habla pues que los forasteros, el mundo del pecado, pues la tierra la hizo el Señor para nosotros y nosotros la estamos disfrutando pues gracias a Él, porque es una bendición y nos tiene una tierra mucho mejor si nosotros guardamos su ley, sus mandamientos. Y otro que me gustó fue Corintios 15-21, que dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Acá pues nuestro Señor vino, se hizo hombre precisamente para salvarnos de la muerte, para darnos vida eterna. Entonces, algo también muy bonito, me gustó esos 3 versículos. Leito también quería hablar. Buenas noches para todos. A ver, muchísimo aprendimos hoy, demasiado y muy bonito entender lo que antes no entendíamos. A mí como el pastor empezó hablando de que él puso a Adán en el huerto y él tuvo la decisión de escoger, pero pues él escogió, pero ya él tenía preparado también la salvación. Y entonces ahí él nos decía, si la persona practica, por decir fumar o tomar licor o decir grosería, se va a volver, si lo sigue practicando, se va a volver esclavo de eso hasta tal punto que se va a volver un vicioso, un alcohólico y todo eso lo hemos visto que es real y es lo que se ve hoy en día. Hay personas que lo que hablan, de 10 palabras, 5 o 6 son groserías. Entonces, lo que la persona practica, eso se vuelve. Entonces, nosotros que vemos, con toda esta palabra que hemos aprendido, tenemos que ser santos, practicar, ser santos para Él, alejarnos de la mentira, del odio, del rencor, de la envidia, de la idolatría, de todo, porque Dios aquí nos está quitando el velo. La ceguera espiritual que teníamos ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, porque esto es una responsabilidad, porque nosotros ya lo sabemos y de esto tenemos que dar cuentas a Dios. También me gustó Romanos 6:16, no sé si fue el que... Sí, creo que fue el que leyó Janet, dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeciste, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces aquí debemos de obedecer a la justicia, obedecer para ser santos, para ser salvos y para que otras personas
también por medio de nuestra oración, orar y por nuestra familiar, primero que todo por nuestros familiares, para que ellos lleguen y conozcan lo que nosotros estamos conociendo, esto tan bonito que Dios nos está mostrando, porque son muchas cosas. Gracias, Mauricio. No, Leito, muchísimas gracias, súper lindo. Me gustó que Leito comenzó por la introducción de lo que nos enseña el pastor y pues, digamos, él comenzó hablándonos acerca de un resumen de lo que habíamos visto antes, de la relatividad de la vida y que esa relatividad de la vida estaba inmersa en los dos árboles. Y pues, digamos, el tío don Alberto lo aclara, en el camino del bien y en el camino del mal está inmersa la relatividad. Entonces, lo que dijo Leito, Adán pecó por su libertad de decisión, ¿sí? Aunque él no tuviera maldad. Eso es importante. Y digamos, el proceso también es muy interesante ese ejemplo que el pastor nos dio con respecto a cómo las personas comienzan con, digamos, por ejemplo, lo del cigarrillo, lo de la cerveza, lo del trago, y analicémoslo desde este punto de vista, como yo lo coloqué, dice, el ser humano peca porque lo acepta. Aunque no le agrada, en un principio se habitúa, se convierte en un hábito el pecado cuando le coge el gusto. Y esto lo hace sin darse cuenta. Entonces, digamos, el pastor nos lo puso en el ejemplo del cigarrillo, en el ejemplo del trago, pero si nosotros lo vemos, es el mismo ejemplo y el mismo proceso para nosotros comenzar a pecar. ¿Por qué lo digo? Porque al principio no agrada. Porque al principio el Espíritu Santo redarguye el corazón y no es agradable. Pero cuando nosotros callamos a las malas la voz del Espíritu Santo y continuamos intentando pecar, empezamos a cogerle el gusto, tal cual como el cigarrillo y la cerveza o el trago, igualito, es exactamente igual. Y pues digamos, el pastor también nos resaltó una parte y es que por eso, por ese gusto que se le va cogiendo poco a poco al pecado, cada vez la maldad va aumentando en el mundo. Esta es la razón por la cual cada vez hay más maldad en el mundo y a futuro va a haber aún más maldad, ¿sí? Entonces, y me gustó algo que el pastor dijo con respecto a este tema, y es que le dijo a las mujeres, creo que fue eso, que las arrugas venían por el enojo, que las mujeres que se enojan les sale arrugas. Entonces, vemos algo muy bonito acá y es que vemos también un principio espiritual relacionado con, digamos, con las consecuencias que vivimos físicamente. Y en otro mensaje, lo incluyo, en otro mensaje el pastor también nos enseña que las estrías en las personas vienen por el chisme. ¿Sí? Entonces, cada cosa tiene una razón. Entonces, es bonito que vayamos como teniendo en cuenta eso. Las arrugas vienen por el enojo y las estrías por el chisme, ¿sí? Digamos como tipsitos para que nosotros nos cuidemos tanto espiritualmente, que se va a manifestar también físicamente en nuestros rostros. Sí, esa partecita me pareció súper chévere. Gracias, Leito. Gracias, tío Frey. Muy, muy bonitos los aportes. Mamá, señora. Se me olvidó decir algo acerca también que aprendimos. Dice que el diablo quiere que la gente tenga incredulidad y quiere que el ser humano esté en pecado. Y la persona que está en pecado está en pobreza, de ahí viene el llanto, la soledad y todas las cosas malas, y de ahí que busca él cada día hundirlo más hasta llevarlo al infierno. Uy, esa parte me pareció tenaz, porque uno cuando ve, por decir, a una persona indigente en la calle, que la ve buscando en la basura para comer, es un esclavo del diablo y los lleva hasta tal punto de degradación que es terrible. Y lo que dijo el pastor, la verdad me dejó sorprendida. Súper, Leito. Esa parte es muy importante porque si nosotros comprendemos la dimensión de lo que nos acaba de resaltar Leito, esto puede cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? O sea, el enemigo nos odia tanto que quiere degradarnos y nosotros lo peor es que lo disfrutamos. O sea, ¿cómo así que nosotros, el enemigo nos degrada, nosotros lo dejamos y vamos felices corriendo para el infierno? O sea, eso es algo que literalmente la humanidad está haciendo cuando no conoce a Dios, pero no se da cuenta. Entonces, súper, Leito, ese aporte está espectacular, muy, muy chévere, Leito, gracias, súper chévere, muy, muy bonito. Bueno, no sé si, a ver, ¿a quién le gustaría continuar?
Vale, tío Lalo, le escuchamos. Muchas gracias. Mauro, Dios le bendiga. Muchas gracias. El mensaje estuvo espectacular y de verdad que entre más días, más uno aprende porque Dios es muy soberano. Era necesario, sí, lo que el pastor dijo, era necesario redimir lo que perdió Adán. En Lucas 4:6 dice, y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Cuando, o sea, el diablo hizo un tremendo negocio ahí, ¿no? Cuando tentó a Eva y vimos anteriormente que él iba a ir a por Adán. Tremendo eso, ¿no? O sea, un trueque el tremendo lo que hizo ahí porque él iba a quitarle la potestad a Adán. Entonces uno queda sorprendido. ¿Quién le dio la potestad al diablo si él fue arrojado a la tierra? Ahí empezó esa potestad que Adán, por culpa del pecado, se la entregó a Satanás. Y entonces hay otra parte, este versículo es clave. Y también hay otra parte donde Pedro quería esa partecita también es como clave porque Pedro, él le decía, pero, o sea, como a prevenirlo. Y hay una partecita que le dice, apártate de mí, Satanás. Era importante que Jesucristo fuera a la cruz. O sea, es impresionante, Dios mío, es que uno queda pero impresionado. Era importante que él fuera a la cruz. Era importante porque ahí le iba a quitar la potestad a Satanás. Y este versículo, el diablo quedó anulado ahí. El diablo quedó anulado porque ahorita en este momento el que tiene el poder, y mire, hay otra parte también que me impactó, él era o sea, Jesucristo es el único adecuado, el que reunía todas las condiciones en este momento, era él. Y es él, sigue en este momento él, porque él es el alfa y la omega. Ahí lo que habló el pastor. Pero es impresionante, dice, por ejemplo, cuando uno leía lo de Pedro, y sin antes escuchar este mensaje, uno decía, en la parte, o sea, en la parte de uno, pero en la parte espiritual, en contexto espiritual, no. Uno decía, pero él estaba diciendo bien. No, porque en el contexto espiritual, por algo fue que le dijo el Señor Jesucristo, apártate de mí, Satanás. Tremendo, Dios mío, uno queda sorprendido. Bendito Jesucristo. Y mire, ese Edén, otra parte que me quedó impresionado, que los científicos en este momento están buscando la tierra dónde quedaba ese Edén. Dios mío, tremendo, ¿no? Quieren descubrir dónde quedaba ese Edén. Ese huerto, pues imagínense, una flor donde no se marchitaba, donde no le pasaba nada. Pero impresionado uno queda, gracias Dios mío por estas enseñanzas tan lindas, tan prácticas. Y mire familia, Jesucristo es el único el que tiene el poder. Él es el poder, Él es el único, Él es el que todo lo puede. Y era necesario que Él hiciera esto a favor nuestro, a favor de nuestras familias. Y ese nosotros tenemos que cuidarlo cuando llegamos a Jesucristo. Porque una de las dos, hay lo que dijo Norberto, está el árbol del bien y del mal. ¿En cuál quiere estar? ¿En cuál quiere escoger? A otra, yo quería hacerle una preguntita a Mauro. Desatar los 7 sellos. Esa era la pregunta que quería hacerle, Mauro. Pero impresionado, Mauro, impresionado con este mensaje tan lindo, tan hermoso. Aquí uno se da de cuenta de que esta familia va por el mejor camino, el del Señor Jesucristo. Esta familia va conducida por ese Espíritu Santo, porque Él es la promesa. Jesucristo dijo, esa es otra parte también, dijo, es necesario que yo vaya al Padre, porque aquí va a quedar la promesa. Bendito Espíritu Santo, siga con nosotros por siempre, hasta que Cristo venga. Y la gloria y la honra siempre será para el Señor Jesucristo. Y muchas gracias, agradecido con Dios por este mensaje tan bello, tan hermoso que recibimos esta noche. Un mensaje que edifica mucho. Muchísimo. Dios les bendiga, familia. Muchas gracias. Dios bendito, gracias. Súper, tío Lalo, muy chévere. Voy a comenzar por el principio. Digamos, y penalizo con la pregunta porque, esa pregunta es pasadísima, tío. Muy, muy chévere. Bueno, entonces, hay varias cosas importantes.
Entonces, digamos, comenzaríamos ahí, digamos, para continuar con la redención, es que cuando el espíritu de Adán murió, se cortó la comunicación con Dios. Esta fue la consecuencia de la muerte espiritual de Adán y en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, pero digamos, no fue instantánea, sino fue paulatina, ¿sí? Digamos, no es que Adán ya no volvió a escuchar a Dios, no, pero poco a poco empezó a escuchar más la voz del enemigo que la voz de Dios, y por eso poco a poco digamos, de inmediato la comunicación se cortó, ¿sí? O sea, ya la comunicación quedó mal. Entonces le pasaba lo que nos pasa similar a nosotros en este momento, que nosotros en ocasiones escuchamos a Dios, en ocasiones escuchamos al enemigo. Entonces, en ese momento, cuando se empezó a mezclar ese conocimiento en Adán, fue cuando empezó a aumentar la maldad, pues que ya vimos cuál es el proceso del pecado, ¿sí? Entonces, esta partecita es muy bonita porque ¿qué fue lo que murió en Adán en el momento de pecar? Entonces, lo que dijo el tío Lalo, Adán le dio su autoridad sobre todos los reinos del mundo al diablo. Así de sencillo. Él fue el que le dio la autoridad. Entonces, y está relacionado con los 7 sellos. Ahorita al final lo aclaro, ¿listo? Entonces dice, el árbol fue para que el hombre fuera cultivado. Ese era el objetivo y el propósito del árbol. Después nos dice que Dios preparó el camino de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo antes de comenzar la creación, como también nos lo recordó Leito ahorita y el tío Freddy. Entonces, estas partecitas son muy importantes, muy, muy, muy importantes, que créanme que esto uno no lo puede conocer en otra parte, y hay algo interesante también que al final voy a resaltar de por qué en este momento lo podemos conocer. Esto es muy importante. Entonces, el tío también resaltó acerca de que nuestro Señor reúne las condiciones para redimirnos. Entonces, ahorita al final, cuando yo voy a resaltar un poquito acerca de las condiciones y por qué el mismo enemigo no conocía estas condiciones. Es muy interesante también esa parte. A ver, creo que ya hay, bueno. Entonces, ahora, otra partecita que nos mencionó el tío Lalo, acerca del Edén. Entonces, esta parte es muy importante. El pastor nos lo dijo así como muy por encimita, pero digamos, lo que el pastor quería decir es que no tiene sentido buscar el Edén aquí en la tierra. ¿Por qué? Si nosotros analizamos bien la palabra dice que Dios creó y formó a Adán del polvo de la tierra aquí en la tierra, y después lo llevó al Edén, lo llevó a otro lugar. Y después también nos aclara que Adán fue desterrado del Edén. ¿A dónde lo desterró? A la tierra. No sé si comprenden la dimensión de esta parte. Vean. La tierra es un lugar totalmente diferente al Edén. Por eso Dios creó a Adán en la tierra con el polvo de la tierra y lo llevó a otro lugar llamado Edén, al huerto del Edén. Y cuando Adán pecó, Dios lo desterró del huerto del Edén y lo devolvió a la tierra. Esto es algo que no se enseña en ningún otro lugar. Entonces, el pastor sencillamente lo menciona así, diciendo, aquí nunca lo van a encontrar, el Edén no existe en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Edén es un lugar donde las personas pueden literalmente hablar con los animales. ¿Recuerdan que Eva hablaba con la serpiente? Aquí en esta tierra no se puede hablar con los animales, en el Edén sí. Ahora veamos otra digamos, como otra explicación bíblica de por qué el Edén no queda aquí. Dios protegió el árbol y el huerto con seres espirituales, con querubines. Dios, ¿por qué un lugar material lo iba a proteger con seres espirituales? ¿Sí me explico? O sea, digamos, Dios puso una espada encendida para proteger un sitio espiritual, que es el Edén. El Edén es un sitio espiritual, no es 100% material como la tierra. Por eso es que allá se puede hablar con los animales. ¿Sí me explico? Esta parte es muy importante y el pastor sencillamente lo menciona así como por encimita, pero digamos, yo creo que después lo explicamos un poquito más porque tiene que ver con los cielos, cuántos cielos hay, porque digamos, ya hablamos que el reino de los cielos queda en el tercer cielo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con el primero y el segundo cielo? ¿Sí? Entonces queda la pregunta, si hay un tercero es porque hay un segundo y hay un primero. Entonces, cada cielo cumple una función.
Bueno, entonces eso lo vamos a ver después. Y bueno, y con respecto a los cielos, también la palabra nos dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Ahí ya nos está diciendo que no son solo 3, sino que son 4. ¿Sí ven? Los cielos, 2, de los cielos. Otros 2, son 4 cielos. Ahí la palabra nos lo dice. Entonces, eso lo dejo así como apunte para después cuando profundicemos en el tema de los cielos. ¿Listo? Porque cada cielo cumple una función específica y ahí es donde entra el protagonismo de el Edén. ¿Listo? Bueno, y ahora la pregunta que me hace el tío Lalo es muy chévere con respecto a los 7 sellos. El pastor nos explicó algo muy importante y es que en Apocalipsis 5:2 nos habla de un libro sellado con 7 sellos. Y ese libro, el pastor nos explicó que es un rollo y que es un contrato. ¿Sí? Pero entonces, ¿de dónde? Hay algo curioso. Digamos, yo esto lo había escuchado hace 5 años y ya, sencillamente con el mensaje que nos da el pastor muchas veces nos enseña cosas, pero no nos explica en dónde están en la Biblia, ¿sí? Y pues digamos, con ese mensaje que él nos da, pues la verdad, yo sé que lo que él nos enseña es verdad. Pero curiosamente, es muy extraño, pero esta mañana, o sea, como ustedes ya saben, yo leo un capítulo diario y esta mañana el capítulo de hoy era Jeremías 32. Casualmente, coincidencialmente, o sea, es demasiado extraño. Y les voy a decir por qué resalto esta partecita de Jeremías 32. Ya les voy a explicar. Es muy, muy, muy especial porque ahí está claramente la respuesta a los sellos, tío. Es impresionante. La verdad es, o sea, por eso a mí me sorprendió tanto. Está en Jeremías 32, 10, en el versículo 10. Lo voy a leer y luego les explico qué significa y por qué esta mañana me pareció impresionante y ahorita que me encuentro que está relacionado con el tema de hoy, por eso digo, qué coincidencias, aparentemente de Dios, ¿sí? Dice, hablando Jeremías, dice, y escribí la carta y la sellé. Una carta se sella, ¿sí? Y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Entonces, acá vemos que Jeremías estaba redimiendo la tierra de un primo, ¿sí? Por eso es que está relacionado con la salvación, con la redención. En este momento Jeremías estaba redimiendo la tierra. ¿Y cómo la redimió? Con una carta. ¿Y qué pasó con esa carta? La selló y la hizo certificar con testigos. O sea que cada testigo puso un sello. Por eso el rollo tiene 7 sellos. Porque estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y vemos también que habían 4 seres más ahí como testigos de ese contrato que hizo Dios. Y ese contrato era muy valioso, era muy importante. ¿Qué era ese contrato? Ese contrato era la ley de que la paga del pecado es la muerte. Por eso, nuestro Señor, digamos, ahí estaba digamos, ese contrato es el de la redención de la tierra. Ese es el contrato que tiene los 7 sellos allá en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo conocía que estaba sellado, que si él hacía pecar a Adán, él iba a recibir la autoridad de todos los reinos de la tierra. Y estaba sellado con 7 sellos, ¿sí? O sea, eso está, o sea, en ese contrato está todo. Está tanto que si Adán llegaba a pecar, le tenía que ceder toda su autoridad a quien lo tentó y a quien le hizo cometer el pecado. ¿Sí? Por eso el pastor nos explicó y nos especificó, a quien le dio la autoridad fue específicamente al diablo. Recuerdan que Satanás es el que nos tienta, pero el diablo es el que nos hace cometer el pecado. Por eso a quien le dio la autoridad directamente fue al diablo. Esta parte es muy profunda. Entonces, por eso el enemigo estuvo una cantidad incalculable de tiempo buscando la manera de tentar a Adán. ¿Por qué? Porque sabía que iba a recibir la autoridad de todos los reinos y no solo eso, sino que Adán y su descendencia iban a recibir la muerte por heredad. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy, muy bonito. ¿Sí ven? Allá vamos viendo varios puntos que están en ese contrato que está sellado con esos 7 sellos. Entonces, está el pecado de Adán, está la autoridad cedida, está la muerte por la paga del pecado que se hereda de padre a hijo. Entonces, vemos varias cosas. Y también la ley de la redención. Pero la ley de la redención, el enemigo no la comprendió.
¿Qué fue lo que él no comprendió? Por eso la palabra nos dice que esos misterios que si hubiesen conocido, no hubiesen crucificado a nuestro Señor de gloria. A eso se refiere. El enemigo no comprendió cómo funcionaba la ley de la redención, porque si nosotros mismos creo que habíamos leído esto y no teníamos ni idea que estaba conectado con la redención de nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque claramente utiliza la palabra redención de la tierra y ni el enemigo ni nosotros lo habíamos entendido antes de que el pastor nos lo explicara. Y el pastor tampoco lo había entendido hasta que Dios se lo explicó. Y ahí entra un dato curioso que encontré hoy cuando el pastor hace énfasis en el año en el que Dios le reveló el mensaje de la cruz. Fue en el año 1984. Ustedes saben que a mí me encantan los números y esto tiene un significado muy profundo. ¿Por qué? El año 1984, o sea, lo que yo descubrí es que este mensaje de la cruz no podía ser revelado sino hasta 2000 años después de que nuestro Señor fuera crucificado. Es importante. Por eso digo que si hubiésemos vivido hace 100 años, no hubiésemos tenido el derecho de conocer el mensaje de la cruz, porque tenía que ser revelado 2000 años después de la crucifixión de nuestro Señor. Nuestro Señor fue crucificado en el año 33 después de Cristo, ¿sí? Pero entonces, ¿recuerdan que yo les había hablado acerca de las aproximaciones estadísticas? Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir del año 1950 hasta el año 2049 se podía revelar el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque el año 1950 ya se redondea a 2000 y el año 2049 también se redondea a 2000. O sea, si hubiera en el año 1949 no era 2000, era 1900. Y en el año 2050 ya no es 2000, ya es 2100, ¿sí? No sé si me explico y dejo clara esa parte, pero lo estoy mencionando porque es muy, muy importante. Imagínense que 1984 menos 33, que fue el año en el que murió nuestro Señor, da exactamente 1951. O sea, Dios cumple en su justicia cada detalle. O sea, después de la crucifixión de nuestro Señor debían pasar 2000 años para que se pudiera conocer o revelar el mensaje de la cruz. Por eso se reveló en el año 1951 después de su crucifixión, que es exactamente el año 1984. Por esta razón fue que el pastor lo resaltó en el mensaje de hoy. Vuelvo y digo, el pastor nunca resalta un dato porque sí. Cuando el pastor dice algo es porque es muy importante y a nosotros nos corresponde indagar o meditar en esos datos para poder comprender el por qué no lo dijo. Entonces, digamos, ya nuestro Señor es el único que va a cumplir con el derecho y la autoridad, así como Jeremías la tuvo, que Jeremías era el único que tenía la autoridad de romper los sellos y de volver a crear un nuevo contrato de compra. O sea, nosotros solo leímos el nuevo contrato, que fue el contrato de compra de Jeremías, que se selló por él y por los testigos. Entonces, aquí también vemos que había una ley y que para poder romper esos 7 sellos que tiene ese contrato, debía nuestro Señor cumplir con las condiciones de redención. Pero vuelvo y digo, aunque el enemigo sabía que nuestro Señor debía cumplir con las condiciones para redención, para podernos redimir, aún así mató a nuestro Señor quebrantando la ley de la paga del pecado es la muerte. Por eso es que nuestro Señor resucitó. ¿Sí? Nuestro Señor resucitó, ¿por qué? Porque fue muerto injustamente. No había razón para que Él muriera porque Él no tenía pecado, ni pecado original, ni pecado propio. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy importante en la parte de hoy. Sé que es muy profunda, tal vez de pronto no me voy a explicar la importancia y la relevancia de esta información, pero créanme que es muy, muy importante, es importantísima. Entonces, dio Lalo, súper chévere porque, o sea, no sé, o sea, todo esto vuelvo y digo, es sencillamente Dios el que nos ayuda y nos pone en el corazón y nos muestra las cosas que Él quiere enseñarnos, porque Él, en pocas palabras, nos muestra preguntas, ¿sí? O sea, nosotros quedamos con preguntas y Dios nos las contesta. Y después de que nos las contesta, vuelven a surgir nuevas preguntas. Entonces, por eso yo sé que de aquí hay muchas más preguntas, pero poco a poco. Antes yo creo que ya me extendí demasiado
en este tema, pero es importante que conozcamos que todo tiene una razón. Y precisamente el pastor nos explicó esa partecita acerca de que Dios es un Dios de justicia, ¿cierto? Y la importancia de que Dios sea un Dios de justicia. Entonces, yo creo que tenía por acá algo apuntado con respecto al tema. A ver. Bueno, eso sin justicia no tendría sentido el cultivo de la humanidad. Esto es importante. Si no existiera justicia, no tendría sentido un cultivo. Por eso es que Dios aplicó la justicia en nuestras vidas. Eso es importante. Y otra cosa, esto ya lo encontré, dice, Dios hace todo de acuerdo a leyes y estatutos. Dios no quebranta ni rompe las leyes ni estatutos. Dios nunca las quebranta. ¿Sí? Por eso fue que Jesús nunca pecó estando acá en la tierra. El único que las quebranta es el enemigo y nos instiga a hacer lo mismo. Entonces dice, Dios hace todo de acuerdo a leyes y estatutos. Esta es la justicia de Dios. Dios bendice si estamos preparados para recibir la bendición. ¿Sí? Dios no nos puede bendecir si no estamos preparados para recibir la bendición. Y esta es la justicia de Dios. Justicia de Dios es poder darnos algo cuando estamos preparados para recibirlo. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, esto también es muy importante. Entonces, bueno, creo que ya hasta ahí dejo esa partecita. Me extendí un poquito mucho porque la verdad todavía me faltan varios apuntes, pero espero haber sido claro. O sea, la idea es que todos podamos comprender la importancia y la relevancia de este mensaje. En serio, créanme que es un privilegio poder escucharlo. Es un privilegio poder vivir en este tiempo. Es maravilloso, en serio, poder conocer la voluntad de Dios, lo que ni siquiera el enemigo comprendió. El enemigo sencillamente crucificó a nuestro Señor y en ese momento él estaba celebrando porque pudo matar al Salvador. Pero 3 días después, cuando resucitó, nuestro Señor le quitó la autoridad. Porque, digamos, esa autoridad que Adán le dio al diablo, después de que el diablo mató a nuestro Señor, ¿cómo podríamos decir ahí? Rompiendo la ley o quebrantando la ley de la paga del pecado es la muerte. En el momento en que nuestro Señor resucitó, por él haber quebrantado esa ley, le quitó esa autoridad que el diablo tenía. Entonces, es muy importante cómo se pasó y cómo la recuperó Dios. Y eso también está escrito en ese rollo, en ese libro que se llama Con 7 sellos. Mejor dicho, está buenísimo. La verdad es impresionante. Hoy aprendí muchísimo, tío Lalo. Y pues a mí vuelvo y digo, a mí me sorprendió esta mañana, preciso que el capítulo de hoy fuera este. Yo nunca en estos 5 años, desde que conocí que la ley de la redención, hasta hoy leí este capítulo que es donde nos explica qué significa ese libro y los sellos. Súper chévere. Súper. Muy bueno. Gracias, Mauro. No, tío, súper. Gracias a usted. ¿A quién le gustaría continuar? A ver qué más aportes hay. Vale, ahí estás, te escuchamos. A ver si nos quieres compartir algo. Lo del pecado. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de Dios. La Biblia dice que pecar es malo o injusto a los ojos de Dios. Pecamos cuando fallamos o no alcanzamos el objetivo de cumplir con las normas de Dios. Entonces, Dios es nuestro creador, por lo tanto, tiene el derecho de establecer normas para nosotros y por eso debemos rendirle cuentas por nuestros actos. Al principio, Adán y Eva no pecaban, ya que habían sido perfectos a la imagen de Dios. Sin embargo, dejaron de serlo al desobedecerlo. Ellos, cuando tuvieron hijos, le transmitieron el pecado y la imperfección como defectos heredados. En Hechos 4:12. En Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No nos ha dado otro nombre, sino el nombre de Jesús, para ser salvos.
Súper, Vale, muy, muy bonito. Vale, explicaste cosas muy bonitas, muy profundas de una manera muy simple. Eso me encanta, súper chévere. Eso está súper, súper lindo. Y pues, digamos, me encantó esta partecita con la que cerraste, que es la respuesta a por qué se puede ser salvo única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo, no a través de ninguna otra religión, no a través de ninguna otra persona, no a través de nadie más, única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo, y es porque Hechos 4:2 nos dice que no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Súper, Vale, espectacular esa partecita, muchísimas gracias, Vale, súper lindo. Gracias, Vale. Bueno, ¿a quién más le gustaría compartirnos algo? Papi, le escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Comentaron un poquito sobre de que Dios nos dice que no, como dice, cuando tenemos, algunos tienen, otros tienen muchas posesiones, muchas fincas, y se crece como el joven rico. Él nos advierte, si lo había escuchado, y está en el Salmo 24 y está en Corintios en 10, 26 y 10, 28, donde nos dice que del Señor es la tierra en plenitud y que no se vende en Levíticos a perpetuidad, o sea, como para que la gente se le quite la idea, o se nos quite, ¿no? A todos, se nos quite la idea de que agarrarnos tanto a las cosas del mundo y que esto es mío y que esto me costó y que esto es el otro. Y sabemos que, pues que aquí nosotros lo único que en estos momentos tenemos gratis es la salvación y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que acaban de decir por ahí, y de los sellos me asombra que una vez, pues, el pastor, bueno, ahí sí se parece un poquito a lo que de pronto habíamos hecho una vez un curso del Apocalipsis y me había dado cuenta de cuando Juan miraba al Todopoderoso, cuando sacó el rollo, el libro con los 7 sellos, y dicen que no se hallaba ni aún mirarlo, y sin nadie. Entonces Juan sufrió en esos momentos mucho, porque Juan tenía como decir en su parte, tenía que ese sello se tenía que abrir. Y entonces es cuando dice el pastor principal, nos explica, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, prácticamente como preguntando, o pues a veces lo nota uno como desafío: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es una pregunta. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podían abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice, y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de aún mirarlo. Y uno de los ancianos, ni los que están en el trono de Dios, me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz del linaje de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, mire la gloria divina, y vieron cómo es alabado nuestro Señor Jesucristo, quien fue inmolado, como fue en la tierra, como nos explicó el pastor, cómo nació, cómo vino, cómo sufrió, a qué venía, porque en otra palabra él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Se postraron delante de él en el trono del Señor, vea, y tocaban con arpas y con copas de incienso, que son las oraciones de los santos,
y cantaban un nuevo cántico, hubo una gran fiesta, un gran triunfo, hay una gran celebración que es la que nosotros debemos estar anhelando. Gracias, familia. Vale, súper, pa. Digamos, mi papi ya tocó la partecita de las condiciones que debía tener, pero entonces, pues eso lo digo ahorita al final. Y me encanta lo que mi papi dijo ahorita al final, porque para romper el sello se necesitaba alguien apto, y el único apto es nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón es que la palabra nos dice que no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Él es el único apto para romper esos sellos, ¿sí? Entonces, esta partecita es muy importante porque literalmente nos está hablando de nuestra salvación. Y si nosotros lo comprendemos, podemos valorar esa salvación que Dios nos ha regalado. Entonces, no sé si alguien más nos quiera... perdón. Algo que quería decir con respecto a lo que dijo Valentina, ¿vale? Dijo algo súper lindo también. Que olvidé ahorita y precisamente en el momento me recordó el versículo a memorizar del día de hoy. Entonces, es muy bonito porque Valentina nos explicó, Dios creó a Adán perfecto, sin maldad, pero Adán, luego de pecar, perdió esa perfección. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Volver a recuperar esa perfección. ¿Cómo? Nos lo dice en el versículo, en el versículo de hoy, que es Colosenses, capítulo 3, verso 10, donde dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos recobrar esa imagen de Dios hasta la plenitud, o sea, hasta la perfección. Increíble, Vale, súper lindo, porque gracias a Vale fue que se me vino precisamente el versículo a memorizar de hoy. Súper, súper chévere. Gracias, Vale. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Pues antes pues ya me falta poquito por comentar. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? No sé si Mafe nos quieras compartir algo. Ya tratar de limpiar polvo, pues. ¿No? Bueno, si alguien se anima, entonces ahorita no hay ningún problema. Voy entonces a leer lo que me falta, ya no es mucho, ¿listo? Voy a tratar de ser breve. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Jesucristo es el único capacitado para romper los sellos? Porque Él es el único que reúne las condiciones para redimirnos. Entonces, la redención de la tierra, mi papi lo dijo, nosotros somos extranjeros y forasteros aquí en la tierra. Nosotros no somos de acá o no somos creados para vivir acá. Nacimos o nos fuimos creados para ser cultivados aquí y para retornar a nuestro lugar de morada, que es el tercer cielo, el reino de los cielos. Ese fue el lugar que Dios creó para nosotros, pero primero debemos ser forasteros y extranjeros aquí en la tierra. Entonces, la tierra es de Dios. La tierra es de Dios, o sea, el material en el que estamos es de Dios. Por esta razón, la tierra no se puede vender a perpetuidad. Y aún más profundamente, aquí nos muestra por qué el enemigo nos odia tanto y por qué el enemigo quiere profanarnos, humillándonos y rebajándonos a su nivel, al nivel de pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos de la tierra y la tierra es de Dios. Y el enemigo disfruta haciendo que nosotros nos comparemos con los animales. ¿Sí? Que nosotros nos rebajemos al nivel de los animales. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Y el enemigo no se puede meter con Dios, pero sí se puede meter con su creación. Entonces, esta partecita es importante. Entonces, nosotros somos forasteros, somos extranjeros, y nosotros, la tierra no se vende a perpetuidad. Y esa ley estaba escrita en ese rollo también. Esta partecita también está escrita en el rollo. Por eso era que el enemigo quería que no apareciera ese redentor y buscaba matarlo antes de que naciera para que no le fuera quitada su autoridad. Porque mientras no presentara el redentor y no cumpliera su plan de redención, éramos esclavos del enemigo a perpetuidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta ley que está escrita en el libro, de que la tierra es de Dios, por eso no se puede vender a perpetuidad, ¿sí? Esta parte es muy bonita. Entonces, en Levítico 25:23 es donde nos explica cómo el ser humano puede ser redimido. Ser redimido es ser salvo. Entonces,
Después, en Génesis 3:19, aquí nos explica que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra. Por eso Adán se llamaba Adán, porque Adán significa polvo o tierra. En Génesis 3:23, Dios sacó del Edén a Adán y lo desterró a la tierra. Entonces, una aclaración más de por qué el Edén no queda aquí en la tierra. Es muy aparte la tierra del Edén, son dos lugares distintos. Entonces, alguien calificado de acuerdo a la ley podía redimirnos. Por esto, el enemigo buscó matar a quienes podían ser el Salvador, quienes manifestaban el poder de Dios en ese tiempo. Y aún en este tiempo, aunque ya perdió su autoridad, también en este tiempo busca matar a los que manifiestan el poder de Dios. ¿Por qué razón en este tiempo? Porque a través de ese poder de Dios, las personas llegan a conocer a Dios y pueden ser salvas. Por eso es que el enemigo en este momento continúa con el plan de matar a los que, a través de los quienes se manifiesta el poder de Dios. O sea, desde el principio de la historia del cultivo de la humanidad, el enemigo ha buscado matar a los hombres de Dios. Pero antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo hacía con un fin. ¿Cuál era? El de evitar la redención. Y después de la redención ya los mata es porque no quiere que nadie sea salvo a través de conocer a Dios por medio del poder. ¿Sí? Entonces esa partecita también es muy, muy importante. Entonces, Dios preparó y calificó al Salvador. Jesús es el único Salvador desde la creación. Es el único. ¿Por qué? Porque es el único que cumple las condiciones. Digamos, la primera condición, lo que explica el pastor, la cumplimos todos nosotros. ¿Sí? Porque la primera condición es que debe ser hombre o ser humano. La verdad, el pastor resalta aquí los animales. Está curioso, pero pues no lo vamos a profundizar ahorita. Pero de pronto para que lo analicemos y lo meditemos. El pastor dice, no somos perros ni somos caballos. Entonces, para que lo meditemos, pero vuelvo y digo, si el pastor lo dice, es por algo. Entonces dice, el pariente más próximo, Jesús, primero, la primera condición es que debe ser hombre y el pariente más próximo. Entonces, Jesús era hombre y era nuestro pariente más próximo. ¿Por qué era nuestro pariente más próximo? Porque tenía espíritu, alma y cuerpo al igual que Adán. Entonces, digamos, Jesús tenía cuerpo y alma al estar aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía cuerpo físico y tenía alma, tenía un dispositivo de memoria, tenía cerebro. Pero cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, encomiendo en ti mi espíritu, mostrando que también tenía espíritu, que era cuerpo que nosotros. ¿Sí? En ese momento, y eso lo resaltó el pastor, en ese momento nuestro Señor mostró que era nuestro pariente más cercano, ¿sí? Al ser un ser humano. También, cuando dice que por un hombre entró la resurrección de los muertos, ¿sí? ¿Cuál es ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor vino como ser humano, hijo de Dios, y con el poder de la deidad. O sea, nuestro Señor era Dios hecho hombre, pero se hizo hombre. Por eso, la palabra nos dice que el verbo se hizo carne y el verbo era Dios. ¿Sí? Entonces, esta partecita también es clave. Y ahora, ¿cómo se manifestó la humanidad en nuestro Señor? Sintió hambre, sintió dolor, sintió cansancio y en la cruz derramó su sangre y su agua. ¿Sí? Entonces, esta parte es importante también, ¿sí? Porque el derramar sangre y agua, recuerdan que ya lo habíamos hablado cuando convirtió el agua en vino, que era la profecía de que iba a estar en la cruz y a derramar su sangre y su agua, ¿sí? Por eso el milagro era que el agua era transformada en vino o que el agua, que es la palabra de Dios, iba a derramar su sangre, iba a derramar su vida. Por eso la palabra dice que la sangre es vida, ¿sí? Entonces esta parte es muy importante, muy, muy importante, porque esto ya es súper espiritual. Si de pronto no me di a entender, ahorita me pueden hacer cualquier pregunta, ¿listo? Entonces, por un hombre entró la resurrección de los muertos. Vino como, bueno, ya lo leí, perdón. Entonces, la historia confirma la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y el pastor nos resalta algo, no hay que tener fe para poder creer en esto porque la evidencia la tenemos absolutamente todos, ¿sí? Todos vivimos con esta evidencia. Si estamos en este momento en el año 2020, eso es evidencia que hace 2020 años nuestro Señor vino a esta tierra. Por eso dijo, para esto no se necesita tener fe. O sea, esto no es de creer por fe,
¿sí? Es evidente. Esto es una muestra que la historia respalda, ¿sí? La historia de la humanidad. Entonces, la segunda, esta es la primera condición, o la primera, sí, como la primera condición que debía ser. Entonces, acá el pastor nos dice, todos podríamos ser, porque todos somos hombres, todos somos humanos, ¿sí? Entonces, todos podríamos cumplir con esta primera condición. Ahora, la segunda condición es que no debe ser descendiente de Adán. ¿Por qué? Porque un pecador no puede morir por otro pecador. Entonces, por eso el pastor nos resaltaba. Y en el siguiente mensaje, en el de mañana, nos va a explicar claramente por qué nuestro Señor no podía ser, bueno, ya nos explicó por qué nuestro Señor no podía ser hijo de María. ¿Por qué? Porque María era descendiente de Adán. Y si Jesús hubiera sido descendiente de María, también hubiera heredado el pecado original. Por lo tanto, no podría ser apto para cumplir con esta segunda condición. Entonces el pastor dijo que ya el día de mañana nos lo va a explicar más claramente. Bueno, hasta aquí estaría digamos como mi partecita, lo que me faltaba de pronto compartir del mensaje de hoy. No sé si hay alguna pregunta o si ya, ya quedamos todos conformes con toda esta información, porque la verdad es bastante la información del día de hoy. Y pues con respecto a un tema básico, nuestra salvación. Por lo tanto, este es un tema que todos deberíamos conocer y tener claro. Creo que ya. Bueno, si alguien se anima, entonces no hay ningún problema. Vamos a orar por ahora el Padre Nuestro, que creo que la abuelita está ahí, yo la vi hace un poquito ahí, entonces no sé si la abuelita todavía esté despiertica. Entonces vamos a orar el Padre Nuestro, vamos a orar el Credo de los Apóstoles, y si alguien de pronto tiene otro aporte o una pregunta, al final no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces, un momento. Patrón, ¿dónde estará? Ya van a empezar a orar el Padre. Mamá ya está lista para dormir. Sí, la abuelita está lista. Ya un momento, ya lo coloco. Está un poquito lento el computador. Ya. A ver. Listo, ya está acá listo. Ahora sí. Listo. Vamos, entonces ahora sí todos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Muchísimas gracias, familia. La verdad, hoy, pues sé que nos extendimos un poquito, pero todo lo que aprendimos hoy es muy, muy importante para nuestra vida espiritual. Entonces, ánimo. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos a las 4 de la tarde. Para continuar. Mañana el pastor nos va a explicar la segunda razón. No estoy seguro si la segunda y la tercera o solo la segunda razón. Pero vuelvo y digo, o sea, esta es información o este es conocimiento que todos deberíamos tener, o sea, porque está directamente relacionado con nuestra salvación. ¿Listo? Con la salvación de cada uno de nosotros. Familia, muchísimas gracias. Bendición, abuelita. Que tenga buen descanso, abuelita. Qué bonito verla. Descansa. Bueno, bendición, abuelita, hasta mañana. Hasta luego, familia. Mañana a todos. Chao, don Alberto, chao, Sarita. Un abrazo a todos. Chao, Leita, chao, tío Fred, saludos a todos por allá. Chao, tía Janet. Chao, Sid. Chao, bendiciones. Al tío Lalo se le desconectó, de pronto, no sé, tuvo algún problema, pero se acabó de desconectar. Entonces, chao, tío Lalo también. Chao, Patro, chao, Mau. Bueno, bendiciones, que tengan buen descanso. Mañana que disfruten
del Día del Señor. Mañana es domingo, entonces a disfrutar del Día del Señor cada uno en su familia, en su congregación. Bueno, y no sé a quién le gustaría compartirnos las alabanzas del día de mañana y la oración de mañana. ¿A quién le gustaría? Listo, Leito, vale, perfecto. Perfecto, Leito, listo. Entonces mañana nos colaboras con las alabanzas y con la oración, ¿listo? Vale, bendiciones, que tengan buen descanso. Feliz noche. Buenas noches. Chao, Chao, gracias. Chao, Yanin. Chao, chao. Chao.